Listo. Muy bien, jovencitos. Vamos a ver entonces el problemita número 1. Nos dice, el lunes fue. Evidentemente, profesor, este viene a ser un problemita de relación de tiempos. Entonces, el problema me dice, el lunes fue, al decirme el lunes fue, me da a entender entonces que al lunes lo voy a igualar. El ayer, ¿qué viene a ser el ayer? Menos 1. Del mañana, más 1. Del ayer, menos 1. Del pasado mañana, más 2. Pero entonces, menos 1 con menos 1 sería menos 2. Con el más 2 se irían. Pero entonces, profesor, el más 1 va a pasar a restar. Y entonces tendríamos lunes menos 1 igual a 0. ¿Y qué significa el 0? El hoy. Y menos 1 de lunes sería domingo. En tal caso, la pregunta que te dice, ¿qué día será el anteayer? Menos 2. Del ayer, menos 1. Del mañana, más 2. Del mañana, más 2. ¿Qué día será el anteayer? Menos 2. Del mañana. ¿Qué día será el anteayer? Del ayer, del mañana. ¿Por qué no hemos puesto más 2? Debería ser más 1 nomás. Del mañana, más 1. Del pasado mañana, ahí sí sería más 2 de mañana. Esa es la pregunta. En tal caso, menos 1 menos 2, con más 2 y más 1 se va. Más 1 sería en todo caso más 2, que viene a ser la pregunta. Si hoy es domingo, ¿qué día será pasado mañana? Martes. Pasado mañana tendría que ser martes. Así que si yo busco en mis alternativas, lo correcto sería pues la alternativa B. Muy bien. Pasemos al siguiente problemita. Problema 2 dice, el anteayer, o sea, menos 2, del pasado mañana, más 2, del pasado mañana, más 2, del mañana, más 1, fue sábado, pero más 2 con menos 2 se pueden ir. Me va a quedar más 2 más 1 sería más 3. Lo que quiere decir que el 0 es igual al sábado menos 3.
quiere decir que hoy, ¿qué día estamos? -3 del sábado, viernes, jueves, miércoles. Hoy sería miércoles. Pero luego hablamos de la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué día será? El mañana más 1, de mañana más 1, del pasado mañana más 2, del anteayer menos 2. ¿Qué día será? Dice el mañana, del pasado mañana, de ayer, ¿ves? Nos estamos pasando un dato. Del ayer, dice. Del anteayer, de mañana. Pero más 1 con más 2 hace más 3. Menos 1 con menos 2, menos 3. Lo que quiere decir que lo que me queda sería más 2. Y si hoy es miércoles, ¿qué día será pasado mañana? Viernes. Viernes. Así que en este caso, la respuesta sería la alternativa E, ninguna de las anteriores. ¿Correcto, jovencitos? ¿Estamos de acuerdo o alguna pregunta, duda? Está claro, profesor. Muy bien. Seguimos entonces, pasemos al siguiente. Vamos con el problemita 3 entonces. Muy bien, a ver, en el caso del problema 3, nos dice, vamos con el 3, si el ayer sería menos 1, del mañana más 1, del pasado mañana más 2, del pasado mañana, de mañana más 1, es viernes, pero negativo y positivo se van. 0 igual a viernes menos 3. O sea que hoy, menos 3 del viernes sería jueves, miércoles, martes. Hoy vendría a ser martes. Pero ¿qué nos pide la pregunta? ¿Qué día fue ayer? Si te pide por ayer, solo te está pidiendo por menos 1. Lo que significa que menos 1 del martes, ¿qué sería? Lunes. Así que si yo miro mis alternativas, lo correcto sería la alternativa A. Vamos al problemita 4. ¿Qué dice el problema 4? Nos dice, si el anteayer, o sea, menos 2, de dentro de 5 días, más 5, es domingo, pero menos 2 con más 5 hace más 3, lo que significa que 0 es igual a domingo menos 3. Por lo tanto, ¿qué día es hoy? Menos 3 del domingo, sábado, viernes, jueves. Hoy vendría a ser jueves.
Pero la pregunta que nos dice, ¿qué día será el pasado mañana? Más 2 del ayer, menos 1 de hace 3 días, menos 3 del pasado mañana, más 2 de mañana, más 1. Pero más 2 con más 2 hacen más 4. Menos 1 con menos 3 también hacen menos 4. Entonces quiere decir que aquí la pregunta simplemente sería, ¿qué día es mañana? Considerando que hoy es jueves, ¿mañana qué sería? Viernes. ¿Se entendió el problemita, jovencitos, señoritas? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Se entendió, profesor? No hay preguntas, no hay dudas. Entonces pasaremos al siguiente problemita, que vendría a ser en tal caso el problema 5. Veamos entonces. En el caso del problemita 5, nos dice, ¿no? Siendo domingo, el pasado mañana, más 2 del mañana, más 1 del pasado mañana, más 2 de hace 4 días. Lo que significa que más 2 con más 2 hace más 4. Con menos 4 se pueden ir. Pero a domingo le voy a restar 1, lo que significa que hoy vendría a ser ¿qué? Sábado. Pero la pregunta que dice, ¿qué día será el anteayer, o sea, menos 2, del anteayer, menos 2, del ayer, menos 1, de dentro de 6 días? Hablamos de más 6. Pero más menos 2 menos 2 menos 1 hacen menos 5. Con más 6, la pregunta simplemente sería más 1. Y si hoy es sábado, más 1 del sábado, ¿qué sería? Domingo. Domingo. Seguimos. 6. ¿Qué nos dice el problemita 6? Si el ayer sería menos 1, del anteayer sería menos 2, de mañana sería más 1. Es lunes, pero menos 1 con más 1 se van. Lo que quiere decir que 0 viene a ser lunes más 2. Eso quiere decir que hoy sería ¿qué? Miércoles. La pregunta en tal caso nos diría, ¿qué día será el pasado mañana de anteayer? Pero positivo y negativo se van, lo que quiere decir que la pregunta sería simplemente más 1. El mañana del miércoles, ¿qué vendría a ser? Jueves. Simplemente jueves. Si tú miras en tus alternativas, para el problemita 6 sería la D y para el problemita 5 vendría a ser la E.
¿Se entendió, jóvenes señoritas? ¿Alguna preguntita, duda, algo que no esté claro? Todo claro, profesor. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora entonces al problemita 7 y 8. Muy bien, a ver, te voy a dar un minuto para que me puedas resolver el problemita 7. Un minuto, jóvenes.
Muy bien, tiempo suficiente. En el chat puedo ver que ya hay compañeros que han compartido su respuesta. Vamos a ver si es que están en lo correcto. ¿Qué nos dice el problemita 7? A ver, en el caso del problema 7, dice la pregunta, ¿cuál es el día que está inmediatamente después? Es como que te dice mañana. Del día posterior, mañana. Al siguiente día, mañana. ¿Qué subsigue? Sigue, sí. Entonces acá sería más 2. Al que está antes, menos 1. Del día que precede, menos 1. Al inmediatamente después, más 1. Del pasado mañana, más 2. Del lunes. Toda esta vendría a ser la pregunta. En tal caso, tenemos que más 1 con menos 1 y menos 1 se van. Pero aquí tendríamos 3, 6. Hablamos de más 6 de lunes. Y más 6 de lunes, ¿qué vendría a ser? Domingo. Y por ende vendría a ser la alternativa E. ¿Se entendió? Vamos ahora entonces con el problemita 8. Dice, siendo el mañana más 1 del pasado mañana más 2 martes, pero más 1 más 2 hace más 3. O sea que menos 3 del martes, se supone que hoy, ¿qué sería? Menos 3 del martes, hablamos de lunes, domingo, sábado. Hoy vendría a ser sábado. Pero luego la pregunta dice, ¿qué día será el anteayer menos 2? Del ayer menos 1. De mañana más 1. Pero menos 1 con más 1 se van, lo que quiere decir que la pregunta solo viene a ser menos 2. Pero en tal caso, el anteayer del sábado, domingo, anteayer del sábado, ¿qué sería? Jueves. ¿Cierto, jovencitos? Sí, profesor. ¿Se ha entendido o alguna preguntita? Muy bien, al parecer todo bien. Vamos entonces con el problemita 9. En el caso del problema 9 nos dice, ¿qué día será? El mañana del pasado mañana. La pregunta entonces es, para el problemita 9, el mañana
más 1 del pasado mañana más 2 del mañana más 1 del anteayer sería menos 2, del pasado mañana sería más 2. A ver, ¿qué día será el mañana del pasado mañana, de mañana, del anteayer, de mañana era? Entonces acá sería más 1. Esa viene a ser la pregunta. Pero luego nos dice, si hace 2 días, o sea, menos 2, del ayer, menos 1, del anteayer, menos 2, del pasado mañana, más 2, fue martes. Pero entonces positivo y negativo se van, quiere decir que 0 es igual al martes menos 3, lo que quiere decir que hoy sería igual menos 3 del martes, lunes, domingo, sábado. Se supone que hoy es sábado. Pero vamos a la pregunta entonces. Positivo y negativo se van, quiere decir que la pregunta sería más 3. Y más 3 del sábado, ¿qué sería? Domingo, lunes, martes. ¿Estamos bien? Profesor, el menos 3 no A ver, pasaría al dudas, otro lado preguntas. sumando. ¿Alguna preguntita? Profesor, el menos 3 Dígame, señorita. no pasaría sumando al otro lado. Correcto, ¿ve? Ahí nos estamos equivocando. Se supone que acá debería sumar. Entonces no puede ser sábado. Martes más 3 sería miércoles, jueves, viernes. Y entonces, si hablamos de viernes más 3, ¿qué sería? Sábado, domingo, lunes. O sea que si tú verificas en tus alternativas, lo correcto sería la alternativa A. ¿Se entendió, verdad? Vamos al problemita 10 entonces. ¿Qué nos dice el problema 10? Dice, el mañana. Si hablamos del mañana sería más 1. Del pasado mañana, más 2. Del mañana, más 1. Del anteayer, menos 2. Del ayer, menos 1. Fue viernes. Lo que significa entonces que positivo, positivo, negativo, negativo. Positivo y negativo se van. 0 igual a viernes. Lo que significa que hoy es viernes. Pero en tal caso la pregunta, ¿qué nos dice? ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué día será el anteayer? Menos 2. De mañana, más 1. De hace un día, menos 1. Pero positivo y negativo se van. Lo que quiere decir que la pregunta sería menos 2.
Es decir, anteayer de viernes. ¿Qué viene a ser? Anteayer de viernes. Estamos hablando de miércoles. Así que si buscamos en las alternativas, lo correcto sería la alternativa C. ¿Se entendió el problemita, jóvenes, señoritas? ¿Preguntas, dudas? ¿Algo que no haya quedado claro? Está claro. Profesor. Muy bien, entonces continuamos. Pasaremos entonces a los siguientes problemitas. Veamos entonces siguiente problemita. A ver, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado, este resulte 2 o 3? Lo que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Al lanzar un dado, lo primero que yo tengo que estar completamente seguro son las posibilidades. Es decir, ¿cuál vendría a ser en tal caso? Vamos a retomar mejor la pregunta. ¿Cuál viene a ser la fórmula de una probabilidad? ¿Son los casos favorables sobre los casos totales? Casos favorables sobre casos posibles. Entonces, al yo lanzar un dado, ¿cuáles serían los casos posibles? Seis casos. ¿Cuáles serían los casos posibles? 1 de 6. Ah, profesor. Los casos posibles pues serían 6, porque solo estamos hablando de un dado. Pero resulta que el problema dice, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado, este resulte 2 o 3? El resultado va a ser o 2 o 3. Para que sea 2, sería 1 de 6. Y para que sea 3, también es 1 de 6. Lo que significa que, como tenemos esa palabrita o, se tendría que sumar. Principio de suma, o es uno o es el otro. Pero entonces estaríamos hablando de 2/6. Y al simplificar, hablamos ahora de 1/3. Problemita 12. Te dice, al arrojar 3 dados, ¿cuál es la probabilidad de obtener los puntos 2, 4 y 5?
Si son 3 dados, entonces, ¿cuáles son los casos totales? Seis por 6 por 6. O sea, hablamos de 216. Pero, ¿cuáles serían los casos favorables? Resulta que en un dado puedo tener los 3 resultados. En el otro dado puedo tener solamente 2. Y entonces en el último dado tendría 1. Viene a ser el factorial de 3. Estamos hablando de una permutación. Lo que quiere decir entonces que la probabilidad de que ocurra sería el factorial de 3 sobre 216. Pero el factorial de 216. Y si yo simplifico, ¿qué voy a tener? Uno de 36. ¿Correcto? Muy bien. En el caso del problemita 13, ¿qué me dice? Se lanzan 2 dados legales simultáneamente. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 8? A ver, un minuto para que lo hagas rapidito. Obtener 8, a ver. Muy bien, tiempo suficiente. Revisando el chat, solamente hay una persona que ha colocado su respuesta. Vamos a verificar si está en lo correcto. Dice, si se danzan 2 lados legales simultáneamente, ¿cuál es la probabilidad de obtener 8? En tal caso, yo puedo decir 2,6, puedo decir 3,5, puedo decir 4,4, puedo decir
6 con 2, puedo decir 5 con 3, lo que me lleva a pensar que los casos favorables solamente son 5. Entonces, si yo tengo que hablar de la probabilidad sería 5 de 36, ya que solamente son 2 dados. Si hablamos del 14, al lanzar dice 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado de los 2 dados no sea 8? Me imagino que tú has escuchado hablar del complemento, lo que significa que a uno se le resta la probabilidad de que ocurra A. En este caso, sabemos que la probabilidad de que el resultado sea 8 es 5 de 36. Y si le restamos 1, 1 menos 5 de 36, ¿qué nos va a quedar? 31 de 36. ¿Alguna preguntita, jovencitos, señoritas? ¿No hay preguntas? Profesor, una pregunta. Dígame, joven. En el problema tenía que especificar que la suma de los resultados tenía que darle 8, ¿no? Porque en El eso, problema dice, al lanzar 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado de los 2 dados no sea 8? Entonces te está dando a entender que los resultados de los dados se tienen que sumar, ¿verdad? sí, profesor. Listo, entonces. Bien, bien jovencitos, son las 10:04 de la mañana. Voy a detener en tal caso la grabación por el día de hoy. Estoy esperando que suba la práctica.